Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos en Cristo Jesús. Él haga su voluntad para siempre. Bendito sea su nombre, mis hermanos, y sigamos adelante en el Señor. Eh, Les quería hablar, ¿verdad?, de la dificultad de estar en este mundo y, y cómo debemos, o sea, todo lo que está escrito, ¿verdad?, seguir seriamente al Señor y aferrarnos a Él y luchar muy fuertemente, ¿ok? Y luchar muy fuertemente. Pues, perdón, no quería que se abriera eso, ¿verdad? Completo. Bueno, mejor lo cierro, ¿verdad? Ya estoy grabando. Bueno, siempre pasan, ¿verdad?, muchas cosas. Al final yo quería grabar en el patio, ¿verdad? Pero no se pudo. Y por eso me vine a grabar acá. Y bueno, el Señor nos ayude, ¿verdad? Y Él haga su voluntad para siempre. Lo que le quería, ¿verdad?, hablar respecto a las costumbres, ¿verdad? Que es muy difícil vivir en un mundo, ¿verdad? Como nos dice el Señor, son, son como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Así también, mis amados hermanos, es lo difícil de vivir aquí, ¿verdad? Con una forma de ser diferente, una ciudadanía diferente. Pues a eso es lo que voy, mis hermanos. Pues eh, ustedes saben, ¿verdad? No me estoy todo el día en el celular, pero cuando veo cosas, ¿verdad? O veo a personas que siguen al Señor, el Evangelio, canales, ¿verdad? Veo cómo es muy difícil vivir en un lugar sin adquirir las costumbres y dejarse llevar, ¿verdad?, por la normalidad de ese lugar, acostumbrarse a cómo viven ahí, ¿verdad? Y muchas formas de hablar ahí, ¿verdad? Y muchas costumbres, la forma en que se mueven, trabajan, ¿verdad? Cómo lo hacen para sustento y todo. Pues estando en un lugar, ¿verdad? Para vivir allí, ya tienen costumbres y formas de ser, ¿verdad? Y, y es difícil eh, traer algo diferente o nuevo a, a un lugar, ¿verdad? A donde ya tienen sus costumbres y su forma de vivir, ¿ok? Por ejemplo, entre los mismos países del mundo, ¿verdad? Sabemos que hay países donde se negocia con oro, otros, ¿verdad?, distintas monedas, dinero, y, y así, ¿ok? O sea, cada costumbre, ¿verdad?, con ya predefinida, y es difícil cambiar cierta cosa, ¿verdad? Como muchos países, en uno tienen unas costumbres, en otros otras, y incluso, ¿verdad?, cuando quieren que todo sea igual, es muy difícil que los líderes de ese lugar permitan ciertas cosas, ¿ok? Mis amados hermanos, pues es la forma de ser, ¿verdad?, de cada quien, y cuando uno va a otro lugar, a otro país, allá tienen una forma de trabajar, costumbres y todo, y uno tiene que hacerlo así, ¿verdad?, para no ofenderles, ¿ok? Por ejemplo, no sé si creo que era en Corea, ¿verdad?, donde fue un americano, un estadounidense,
y no me acuerdo, hizo algo muy que podría ser normal en un lugar, ¿verdad? Una forma de... no me acuerdo qué fue, mis hermanos. No sé si era una foto, hablar algo. Pero lo tomaron detenido y ahí estuvo muchos años hasta que lo liberaron casi en una forma que murió, ¿verdad? Y, y pues ahí quedó el asunto, en la injusticia, ¿verdad? Y todo. Y porque en ese país, ¿verdad? Las costumbres eran otras. Y solo en un viaje, ¿verdad? Que eh, parece como algo que va a ser rápido y vas a volver a tu lugar, ¿verdad? Se murió el joven. Así también el Señor a nosotros, mi hermano, nos dice que tenemos que ser, ¿verdad? Sabios, inteligentes para actuar aquí. Pues el Señor nos ayuda y, y hace muchas cosas, mis hermanos, con los que le agradan, pero aún así estamos bajo peligro, ¿verdad? El Señor nos ha dicho que ya venció el mundo y todo, ¿verdad? Pero siempre hay que actuar con sabiduría y sobre todo los mandamientos del Señor. O sea, si hay alguna arrogancia, si hay alguna dureza para no hacer algo, ¿ok? O sea, que no sea en nuestra propia idea, en nuestra propia mente una soberbia, sino, mi hermano, que sea respecto a los mandamientos del Señor. O sea, eh, si vamos a pasar a llevar algo, alguna regla, alguna cosa, ¿verdad?, que le ofenda a los líderes o algo, que sea en los mandamientos del Señor. O sea, que sea algo que sea la ley de Dios o elegir la costumbre del mundo. Y si elegimos cosas así por los mandamientos del Señor y no por nuestra arrogancia y por nuestras ideas, esperando que Dios, ¿verdad?, eh, haga las cosas porque a nosotros se nos ocurre, nos protege y todo, ¿verdad? Eh, no nos vaya a ir mal, ¿verdad? Pero en cambio, si nosotros actuamos en contra de algo y es por lo que Dios nos manda, ¿ok? Por los mandamientos del Señor, eh, Dios va a estar con nosotros y va a hacer cosas grandes, ¿ok? Porque siempre ha sido así. Ustedes saben que todo lo grande ha sido, mis hermanos, para proteger a sus siervos cuando sus siervos hacen algo corriendo el riesgo de su vida, ¿ok? Pero no pasar la palabra y el temor de Dios. Daniel, ¿verdad? Y, y los otros tres, ¿verdad? Y así, ¿ok, mis amados hermanos? O sea, hay una diferencia, ¿ok? O sea, si pasamos las cosas, las leyes y las reglas, no siendo necesario, solo porque se enojó mi corazón, ¿verdad? Y, y era una regla que se podía hacer y no pasaba la justicia de Dios ni la ley de Dios, ¿verdad? Pero yo por mi arrogancia y me enojo no lo hago, ¿verdad? Y me pongo mal con las autoridades y todo. eh, Está fuera de la mano de Dios. Y ahí es cuando ocurren muchas cosas que no queremos, ¿verdad? Y que muchas veces somos humillados, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pues en la diferencia de una cosa y otra muchas veces, ¿verdad? La línea que divide entre lo uno y lo otro es muy delgada, ¿ok? Entonces, entonces, mi amado hermano, tenemos que, muy delgada y muy eh, reluciente, muy a la vista, ¿ok? Entre hacer justicia, ¿verdad? Y negarnos a hacer algo por los mandamientos de Dios y entre
hacer, ¿verdad? Negarnos a hacer algo porque nosotros queramos solamente, por un enojo, por una arrogancia, ¿verdad? Y por algo que se me ocurre a mí en mi mente, ¿ok? Y ahí totalmente, ¿verdad? Muchas veces Dios tiene misericordia y aún, ¿verdad? No permite que el mal llegue completamente como debiera a nosotros. Pero también, mis amados hermanos, eh, perdemos la protección fuerte de Dios, ¿verdad? Porque no debemos movernos en nuestra propia mente y en nuestras propias ideas, sino en los mandamientos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, las costumbres, ¿verdad? He visto, ¿verdad? Por mis propios ojos, mis amados hermanos, que cómo penetra el mundo, ¿verdad? En la mente del ser humano, del hombre, y las costumbres del mundo, en hermanos, en gente, ¿verdad? Que predica según el Evangelio y muchas cosas. Y el hombre con el tiempo va debilitando, va ablandando su corazón al mundo y adquiere las mismas costumbres, ¿ok? Por ejemplo, mis amados hermanos, predicamos muchas veces, ¿verdad? Que el internet y el Facebook y las redes están atrapando a la humanidad y a los hermanos. Y nosotros mismos nos pasamos pegados ahí en el Facebook y en las redes, ¿verdad? O sea, si nosotros, el Señor nos muestra esas cosas, es para también nosotros mismos, ¿ok? Para que esas cosas nos estén en nuestro corazón y predicar también a los hermanos, ¿verdad? Que saquemos esas cosas de nuestro corazón y tengamos mucho cuidado. Pero es muy fácil, ¿verdad? Interpretar para todos y decir, es que esto significa esto, ¿verdad? Y vi esto, que las redes están atrapando al mundo, las redes sociales, el Facebook. Mi hermano, eso, ¿verdad? Nos damos cuenta y sabemos que todos se los pasan pegados en el celular y lo soñemos o no, nos damos cuenta que nos afecta en nuestra salud, en nuestra forma de ser. En lo físico, mi hermano, el ser humano se hizo para trabajar, moverse, comer y nuestra salud estar bien por eso, ¿ok? Pues todas las costumbres del mundo atentan en contra de nuestra vida, en contra de nuestra salud, glotonería, pereza, no moverse, ¿verdad? Y todo lo que a Dios no le agrada. Y nos afecta nuestra salud y somos muy delicados y estamos, ¿verdad?, muy gordos por esas cosas y muy insaludables por lo mismo. Porque por no hacer caso a Dios, ¿verdad? Y no movernos en su palabra y hacer caso de sus mandamientos, eh, nos hacemos como el mundo, ¿ok? Y hay una línea muy estrecha entre un verdadero cristiano, ¿verdad? Y no serlo, ¿ok? Entre ser de Dios y no ser de Dios. Como decimos, ¿verdad? La palabra se ve por nuestra forma, por nuestras obras, por lo que somos, ¿ok? Y, y muchos, ¿verdad? Decimos, somos de Cristo, somos cristianos, pero reflejamos una forma física en cuerpo de glotonería, de pereza, de avaricia, ¿verdad? Y de muchas cosas que no representan a Dios. Y se nota en nuestra simple forma de ser, en nuestro comportamiento y cómo nos vemos, ¿ok, mis amados hermanos? Entonces, si decimos creer en Él, ¿verdad? Tenemos que hacer su palabra. Pues, como les digo, hay una línea muy estrecha entre ser cristiano y no serlo. Entre ser un cristiano, alguien que cree y sigue a Cristo y cree en Dios, ¿ok? Y ser alguien que finge ser cristiano, finge seguir a Cristo y finge seguir en Dios. Hay una línea muy estrecha, ¿verdad?, entre ser realmente y fingirlo. Y, y se ve, mis amados hermanos, cómo el mundo entra en las personas con el tiempo, ¿verdad? Unos se casan,
se olvidan de ese primer amor, ¿ok? Y empiezan, ¿verdad?, a caer en las cosas, igual que el mundo, a hacer propaganda, ¿verdad? En vez de utilizar las cosas para predicar a Dios, ¿verdad? Empezamos a tener avaricias porque a lo mejor pueden ofrecernos productos a un buen precio o, o gratis, ¿verdad? Por promocionarlos a un gran número de personas y así igual que lo hace el mundo, ¿ok? Y adquirimos las mismas costumbres del mundo. Y al final nos mezclamos en el mundo y somos una misma cosa. Y nos convencemos, ¿verdad?, de que somos de Dios y que vamos bien. Pero al final las mismas avaricias y las mismas cosas, ¿verdad?, que destruyen al mundo, nos destruyen también a nosotros. Y cambian nuestro corazón y nuestra forma de ser, ¿verdad?, fiel al Señor, a ser infieles de corazón. Porque por boca, mi hermano, es fácil decir somos fieles, pero por espíritu, de corazón y de mente, es difícil, mi hermano, demostrar esa fidelidad con verdaderas obras, ¿ok? Y me decía, ¿verdad?, el Espíritu del Señor, lo difícil que es vivir en este mundo sin contagiarnos de las costumbres. Representado, ahora me lo dice el Señor, ¿verdad? O sea, eso no lo había pensado cuando me dijo el tema así. Pero ahora me dice representado exactamente como en esa visión donde el Señor, ¿verdad?, me mostraba que era yo que veía de arriba, ¿verdad?, en una perspectiva op, eh, una perspectiva completa, ¿verdad?, desde arriba viendo todas las cosas. Y en otro ser, ¿verdad?, que en momentos yo estaba ahí viviéndolo como él y en momentos lo veía, ¿verdad?, de arriba como no, que era otro, ¿ok? Eran perspectivas diferentes y en momentos, ¿verdad?, lo vivía viéndolo desde arriba, ¿ok? Y, y al mismo tiempo viviéndolo en el cuerpo, en el ser. Creo que era la parte, ¿verdad?, donde yo veía, ¿verdad?, cómo muchos demonios aparecían como muertos y asustaban a las personas, ¿verdad? Yo decía, ay, así como sobrado, ¿verdad? Yo decía, ah, ¿cómo le tienen miedo, ¿verdad? Si esos son demonios, ¿cómo no van a saber que son demonios? Y que se hacen, ¿verdad?, pasar por fantasmas y cosas para espantar a los seres humanos. Así lo decía. Y se espantaba la persona, ¿verdad? Ahí todavía no la sentía como que era yo, pero no era el mismo, creo que eran otros, ¿verdad? Vi varias como imágenes y escenas, cómo los demonios se reían de las personas y se le aparecían como si fueran una aparición, un fantasma, ¿verdad? Y los otros se espantaban y corrían y ellos riéndose como cuando hacen travesuras las personas, ¿verdad? Y hay travesuras, ¿verdad?, que, o sea, les divierte espantar y asustar a los demás, ¿verdad? Así estaban ellos como jugueteando. Ellos no sabían que yo los estaba viendo de arriba, ¿verdad? Yo decía en mi mente, ¿verdad?, y en mi corazón, Padre, pero ¿por qué se espantan? ¿Verdad? Como cuando tú sabes algo y, y los demás no lo saben, ¿ok? Y tú como que te mini glorías en tu corazón porque tú lo sabes y ellos no lo saben, no entiendes que no lo saben, ¿verdad? No te pones en el lugar de que ellos no lo saben y los comprendes, ¿verdad? Bueno, sí, se espantan porque en realidad ellos no saben, ¿verdad? Por algo se espantan. No, sino que en tu corazón actúa de otra forma y tú dices, pero te pones a conversar con los que saben, con los mayores, ¿verdad? Actúas como un niño, sin sabiduría. Pues en ese tiempo, ¿verdad? También estaba aprendiendo muchas cosas. Y tu corazón actúa como un niño, ¿verdad? Y yo le decía, pero padre, ¿verdad? Como diciendo, yo lo sé, ¿verdad? Y hablando con alguien que también sabe, ¿verdad?
Pero Padre, ¿por qué se espantan? ¿Ok? Como disminuyendo a las personas porque se espantaban con los demonios que le creaban imágenes y hacían muchas travesuras malignas, ¿verdad? Para mantener a los seres humanos sumidos en un miedo, en el miedo, en cosas que no son de Dios, en un corazón que sin fe, que no cree que todo es posible, ¿verdad? Tiene miedo a cosas muy pequeñas. Y, y ellos se divertían en eso, los demonios, ¿verdad? Y yo en mi corazón le decía, pero Padre, ¿por qué tienen miedo, ¿verdad? Pero es que yo lo sabía, pero es que ellos no sabían eso, ni habían visto las cosas que yo he visto, ni lo que Dios me ha enseñado ni me ha mostrado, ¿verdad? Entonces era un corazón muy infantil espiritualmente, autogloriándose, ¿verdad? Con los que no saben, como que te dan más, ¿ok? Y, y aunque no lo digas, y aunque quieras aparentar humildad, pero tu obra, tu actuar, tu forma de actuar y decir y hacer las cosas demuestran que no hay humildad verdadera en tu corazón y, y que te sientes. Es que aunque tú digas que te crees, que eres humilde, que no tienes muchos defectos, pero tu forma de actuar demuestra que te sientes superior a otros, ¿verdad? Pues así era la forma en esa visión de actuar. Bueno, se los explico así ahora, ¿verdad? Pero al final era lo que me dice el Espíritu. Bueno, lo voy a decir con todos los detalles que me diga el Señor a decir, ¿verdad? Pero era poner el ejemplo entre estar en medio de este mundo y tener cuidado de no contaminarlo. Lo puedo resumir muy breve, pero es bueno explicar todo esto. O sea, los detalles del actuar en ese entonces en mi corazón, yo creyendo, ¿verdad?, no tener ningún defecto, porque sabía muchas cosas que Dios me estaba mostrando, ¿verdad? Pero ahora en el Señor, ¿verdad?, me analizo mi propio corazón, puedo ver cómo, aunque yo creyese, ¿verdad?, mucha humildad y mucho sabiduría y mucho entendimiento y comprensión al prójimo, no era ese el verdadero actuar de mi mente y de mi corazón. Pues yo actuaba y le decía, ¿verdad? Padre, pero ¿por qué le tienen miedo? ¿Por qué actúan así? O sea, lo actúo como para que ustedes vean cómo es la forma. O sea, yo lo podía decir, pero ¿por qué tienen miedo, verdad? Y no moverme más. Pero yo le exagero en mi forma de mostrarlo físicamente en mi rostro, para que ustedes entiendan al final cómo era el tono real de mi corazón. ¿Ok? Yo podía hacerlo más serio, más sin hacer tanto espectáculo de rostro, ¿verdad? Para demostrar que era como cuando habla alguien que es sobrado, alguien que se cree, ¿verdad? Alguien que se cree superior a otro por saber algo que otro no sabe. ¿Y cómo te puedes creer superior a alguien porque él actúa conforme lo que él sabe y no sabe lo que tú sabes? O sea, a ti te quitan ese conocimiento, ¿ok? O sea, te lo borran como si no lo supieras y al final actuarías igual a ellos. O sea, eres igual. Pero no te das cuenta, ¿verdad? Porque te glorías de algo que te dieron, como dice tal cual la palabra, ¿ok? Y que si no lo tuvieses, serías igual. Pero tú te sientes superior porque tienes el conocimiento. Muchos actúan así, ¿ok? En su corazón no todavía no tienen ese discernimiento para verse a sí mismos. Y cada vez que saben algún conocimiento que viene de Dios, que Dios nos da, nos creemos superiores y ofendemos mucho a los demás. No que si el Espíritu, ¿verdad?, nos da y nos da de hablarle fuerte a alguien porque es necesario por su propio bien, no hacerlo, ¿verdad? Pero algunos ni siquiera se los da el Espíritu, su propia mente y su corazón de sentirse superior a los demás, ¿ok? Pero viniese el Señor y nos quitase todo lo que nos ha enseñado y nos borrase como un reseteo en nuestra mente, les aseguro que actuaríamos igual que ellos, porque eso hacíamos antes, sin el conocimiento que Dios nos ha dado, ¿ok? Eso es para decir que somos igual, ¿ok? Y para no sentirnos superior,
Porque cuando alguien es arrogante y se siente superior, el Señor le humilla, ¿ok? Y eso lo dice la Escritura, Dios enaltece al humilde y humilla al altivo. Como Nabucodonosor, ¿verdad? Que le dio poder y sabiduría y era muy fuerte. Y no quería reconocer que el Dios del cielo, y ustedes saben lo que le pasó, ¿verdad? No hay mucho que explicar ahí. O sea, entienden para dónde va la explicación, ¿ok? Y que puede avergonzarme a mi ser, ¿verdad? O sea, a mi persona de carne humana aprendiendo en el Señor. Como les digo, uno comienza creyendo que tiene todo, ¿verdad? Y que Dios te hizo un gran cambio, pero tenemos muchas falencias, ¿ok? Mis amados hermanos. Y la sabiduría, el tiempo, ¿verdad? Y el caminar con el Espíritu Santo, pues aún Él es el que sustenta y nos hace abrir los ojos para vernos a la verdad de nosotros mismos. Pues Él no nos da, Él no, ¿verdad? No nos quita el orgullo, que no nos permite reconocer la verdad de nosotros mismos y no hacernos los ciegos, ¿verdad? Y creernos perfectos, que el ser humano tiende muy fácilmente a tener ese corazón. Entonces, mi amado hermano, yo le decía, ¿verdad? Padre, ¿verdad? Pero, ¿por qué le tienen miedo? ¿Ok? ¿Por qué le tienen miedo? Si al final son demonios, ¿verdad? Que se burlan de ellos y se ríen. Y yo los miraba como se reían. Y las personas, ¡ay! Espantadas, corriendo, ¿verdad? Y ellos riéndose, burlándose de la debilidad del corazón de los seres humanos. Y yo lo decía en ese tono, mis hermanos, en mi corazón. O sea, Padre, ¿por qué, verdad? ¿Por qué, eh, ¿por qué le tienen miedo, verdad? Como creyéndome superior a ellos porque yo sabía que eran demonios y cosas, ¿verdad? Inútiles. Pero el Señor también en eso me quería demostrar que no me confiara, ¿verdad? Ok. O sea, en todo ese ejemplo y esa visión y sueño que me dio ahí, me quería demostrar, ¿verdad?, que tuviera cuidado y no me confiara tanto. O sea, que no me confiara tanto del mal, del infierno y del poder de las tinieblas, porque por la confianza, ¿verdad?, en las tinieblas trabajan en nosotros y entran a nuestro corazón, nos enceguecen y no nos damos cuenta, como les estoy diciendo, que las costumbres del mundo, ¿verdad?, se vuelven naturales para nosotros. ¿Ok? Y las costumbres del mundo, mi hermano, son Satanás, son demonios, son espíritus malignos, son una mente maligna, ideas malignas. Así como las costumbres de Cristo, ¿verdad?, son la mente de Cristo. Ideas buenas, benignas, justicia. Y las ideas de una mente, que es Cristo, la palabra. Entonces, mis amados hermanos, así, o sea, es que ahora con el Señor veo ese detalle, ¿verdad? De decirle al Señor y decirle, bueno, ¿por qué le tienen miedo, verdad? Si son demonios. Así, ¿ok? No comprendiendo que eran seres humanos igual que yo cuando no conocía al Señor. Y que si ahora sabía que eran demonios, ¿ok? Y que Dios me protegía de ellos. Y que no tengo por qué temerles si estoy en Dios. Era por el conocimiento de Dios. Era Cristo, era la palabra en mi mente que me hacía actuar de una forma, ¿verdad?, superior a un ser humano sin Dios. O sea, superior quiere decir que si un ser humano sin Dios está sometido a esos demonios, al susto, al miedo, al espanto, ¿verdad?, y a la duda, el corazón de un hijo de Dios no, ¿ok? Que ellos no pueden manipularte con cosas y miedo, porque podemos vivir confiados en Dios. Pero es que eso no es mío, tal cual dice la palabra. O sea, si se nos fue dada las cosas de arriba, ¿ok? ¿En qué nos gloriamos? O sea, ¿en qué nos creemos más? Y ese era el actuar de esa mente ahí, ¿verdad? En mí, ¿ok? O sea, lo digo yo ahí reconociéndome
cómo se sentía mi corazón, aunque yo pudiera decir por fuera, no, Señor, yo no tengo, no me creo más que ellos, ¿verdad? Y ellos también son muy importantes, ¿ok? Pero es que eso es una cosa lo que uno muestra en el rostro y puede hablar, ¿verdad? Como diciendo no. Pero el actuar de nuestro corazón y el sentimiento de adentro, ¿ok? Es otro. Y eso es lo que Dios conoce de nosotros, y por eso cuando nosotros decimos que ya estamos preparados, que ya sabemos mucho, que sabemos esto, que la fe y que los demonios y todo, ¿verdad? Y nos creemos que sabemos todo. Dios sabe que aún no estamos preparados, que aún no conocemos todas las cosas, que nuestro corazón todavía no es, ¿verdad?, luz. O sea, que todavía no es transparente, que todavía no somos de adentro y por fuera lo mismo. ¿Ok? Así de difícil el Evangelio y cambiar a Cristo, mi hermano. Dios me había cambiado, Dios hizo esa, como fue mi cambio al principio, pero todavía hay mucho trabajo que hacer en el hombre, porque es muy difícil, es como estar, ¿verdad?, metido en un gran lodo y fango, y aunque nos empiezan a lavar, no estamos limpios de golpe, para sacarnos toda esa mugre, ¿ok? Entonces, porque todo tiene un comienzo, ¿verdad? Cuando uno tiene que lavar algo, no lo lava todo de golpe, sino tiene que comenzar por alguna parte, aunque sea rápido o lento, pero hay un comienzo y un final. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, o sea, solo en esa parte, ¿verdad? Yo decía, ay, pero padre, ¿verdad? Pero ¿cómo le tienen miedo? ¿Ok? Pero era obvio, pues, mis hermanos, si yo sé, ¿verdad?, en el Señor, porque Él me dio esa palabra y me mostró que son demonios y que no me deje temer e intimidar, ¿verdad?, si Dios está conmigo y todo, ¿verdad? Era obvio, ese es algo obvio, ¿ok? Que yo tenía que saber y que mi actuar por ese conocimiento iba a ser diferente, ¿ok? Pero yo no lo comprendía así. Aún en el corazón, ¿verdad?, se sentía ese sentimiento de superioridad, y los de allá, ¿verdad?, tienen miedo. ¿Por qué? Pues es obvio, o sea, era un conocimiento obvio que ellos tenían miedo porque no tienen al Señor, y que Satanás engaña con más facilidad si no tenemos a Dios ni su palabra en nosotros, ¿ok? Entonces la gloria no es para nosotros mismos, sino para Dios y para el Espíritu Santo, porque por medio de Él actuamos, o sea, por medio de Él nuestro comportamiento, nuestras debilidades ya no lo son, ¿ok? Pero bueno, entonces luego salía un personaje, ¿verdad?, por ahí, caminando y corriendo, y caía en una fosa, en un hoyo, ¿verdad?, lleno de muertos podridos, como cuando llenan una fosa de muertos podridos, pero era como ya acuoso, de pudrición, pero era un agua de puro jugos de muertos podridos y asqueroso, ¿ok? Pero y caía, y yo lo miraba de arriba, y lo veía como se espantaba, así, ¡ah!, porque eran cuerpos de muertos. Yo decía, pero padre, decía yo, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Un corazón sobrado porque tiene un conocimiento que le dieron, que no era mío. Que yo no engendré esa idea de la mente ni ese conocimiento en mí. Yo no lo hice, sino que alguien me lo dijo y me lo dio. ¿Ok? Y lo injertó en mi mente para yo ser alguien diferente, como él. ¿Ok? Es como el alfarero, ¿verdad?, que le enseña a alguien todos los secretos, cómo él hace las cosas. O un, ¿verdad?, ay, se me fue, señor. Pero como alguien que trabaja la madera, ¿verdad?, y le entrega el conocimiento a otro. El otro no sabía, ¿ok? Hasta que él le entregó todo lo que él tenía, todo como él hace tan bien las cosas. Se lo entregó a él, a otra mente nueva, para que ella fuera semejante a él. Así el Señor nos entrega el conocimiento
para nosotros ser semejante a nuestro Señor. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? O sea, lo que les estoy explicando viene de Dios y nos aclara cómo funciona el injerto, ¿verdad?, a Cristo y cómo obtenemos la mente de Cristo. Y que no es de nosotros mismos, sino que es algo que nos han entregado. ¿Okay? Que no podemos gloriarnos nosotros en todas nuestras victorias y en todo lo que podamos hacer contra Satanás y el maligno. Porque es de Dios. Y esa es la verdad. Entonces, mis amados hermanos, de nuevo, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué le tiene miedo, verdad? Yo me ponía en el lugar de él y decía, sí, es asquerosa la carne y la pudrición. Pero yo en el espíritu, ¿verdad? Caigo ahí y me voy al Señor y no tengo por qué tener miedo. Ni ser, ¿verdad?, como alguien simple que se espanta por eso. Si yo me concentro en el Señor y en el Espíritu, nada de eso me puede alcanzar. Así lo veía yo. Y le decía, pero Padre, ¿por qué le tienen miedo, verdad?, a eso? Y de nuevo el Señor me decía que mirara, que observara solamente. Y recuerdo que él gritaba y se espantaba, tanto así, mi hermano, que de su puro alaraqueo, ¿verdad? O sea, como exagerado, se caía. Y yo decía, pero si no tiene por qué hacer tanto espectáculo y se cae por puro miedo. ¿Ok? Y como que en momentos lo veía desde los ojos de él, como que yo hubiera sido esa persona. Y en momentos no. ¿Ok? Para comprender toda la sensación de todo. ¿Ok? O sea, el Señor quería que yo lo entendiera, así de claro. Pero yo, ¿verdad?, muy sobrado en mi corazón, sin darme cuenta, para que vean. O sea, que aún creyendo tener muchas cosas, ¿ok?, aún creyendo que somos perfectos, nos falta mucho, ¿verdad? Y que algunos diciendo incluso, sí, es verdad, después se les olvida y siguen con la altivez del corazón. Entonces, mis amados hermanos, yo decía, ¿verdad?, pero Padre, ¿verdad? Decía, pero ¿por qué se desespera tanto? Y en eso, ¿verdad?, me acuerdo que como que se resbalaba y se caía y se hundió en todo ese jugo de cuerpo muerto y pudrición. Y se hundió completo. Y recuerdo que se sumergió, ¿verdad?, y salió y se veía un poco cochino porque se sumergió en eso. Y no recuerdo cuántas veces, creo que eran como 3. No recuerdo. Y resulta que a la segunda, ¿verdad?, salió como diferente su carne, ¿verdad? Ya se veía diferente. Y a la tercera ya se parecía, ya tenía llagas y cosas. Y al último recuerdo, ¿verdad?, que desapareció entre medio de todos los podridos y cuerpos podridos. Y los cuerpos que estaban así, ¿verdad?, se empezaron a juntar como si tuvieran magnetismo al ser vivo, como lo hace el pecador, ¿verdad?, cuando hay alguien de Dios para destruirlo. Se empezaron a llegar y se hicieron una esfera gigante. Y al final el que estaba vivo desapareció entre medio de ellos, siendo igual a ellos. Y yo quedé así, pero Padre, ¿verdad? Yo dije, pero Padre, ¿y el vivo? Y el Espíritu me hablaba, ¿verdad?, a mi corazón y me daba a comprender esas cosas. O sea, que no era como yo sobrado, ¿verdad? Le decía, pero Padre, ¿por qué les tiene miedo? ¿Ok? Si están muertos, los muertos están muertos. En lo que uno comprende en el Espíritu y tal cual lo dice la Escritura, los muertos están muertos, el pecado, ¿verdad?, está muerto. Pero el problema del pecado, ¿verdad?, es que nada nos pueden hacer los muertos. Nada. Pero que si nosotros, mi hermano, nos dejamos llevar por los muertos y entra la idea de muerte en nosotros, el pecado, vamos a morir.
O sea, si entra la muerte en nosotros, vamos a morir. O sea, si ellos están muertos, la muerte existe. ¿Ok? Y si existe la muerte y la dejamos entrar a nosotros, también es la opción morir. También podemos morir. Entonces, aunque en Dios no debemos tener temor, ¿verdad? Miedo de tonteras y de cosas, ¿verdad? Como le tienen los seres humanos. Y aunque en el Señor, ¿verdad? Los muertos no puedan dañarnos, permaneciendo en el Señor, podemos vivir confiados y tranquilos. Pero quiere decir, mis hermanos, que nosotros éramos igual a ellos y nos sacaron de ahí. ¿Ok? Eso quiere decir, mi hermano, que nosotros también somos seres expuestos a la muerte, podemos morir. ¿Ok? Y que el que nos sacó de ahí, tenemos que tenerlo a Él para estar vivos. Pero si nosotros nos alejamos del que nos da la vida, como nos dice la Escritura, nos alejamos del que nos dio la vida, de que es Cristo, vamos a volver a ese montón de muertos. Entonces nosotros, estando vivos, si no tenemos temor de estar con los muertos, de adquirir sus costumbres, de dejarnos llevar por el mundo, vamos a morir, porque de ahí nos sacaron primero. ¿Ok? Mis amados hermanos, eso quiere decir que somos muy fáciles de volver a morir, porque de ahí nos sacaron y nos están dando vida por medio de la palabra y de Cristo, implantando una nueva mente en nosotros. ¿Ok? Porque aunque ustedes lo nieguen, aunque se crean sabios en su propia opinión y se crean grandes conocedores de la palabra y que son los elegidos y que ustedes son muy importantes delante de Dios, cada quien, ¿verdad? Y que los demás no son nadie. ¿Ok? Esa mente está muy mal. Porque eso lo dice la Escritura. ¿Ok? Si lo hemos recibido, hablando de todo el Evangelio y la palabra, y es verdad que no lo hemos recibido. Yo sé que el hombre no ve como ve una espiritual, ve la palabra como una idea y cosas que nadie entiende. Pero realmente el conocimiento, mi hermano, se entrega, que nuestra mente no lo tiene por sí misma, que lo vamos aprendiendo con el tiempo. Y que lo que nos vino a dejar el Señor, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, es una nueva mente que nos cambia radicalmente toda nuestra forma de ser. ¿Ok? Y que nos hundimos en la palabra de Dios y en esa mente nos hundimos en Cristo y en la vida. Entonces, mi amado hermano, ese conocimiento, así como, ¿verdad?, el alfarero y el que trabaja la madera lo entrega a sus hijos y ellos aprenden y trabajan semejante a él por el conocimiento que se les implantó en su corazón, en su mente. ¿Ok? Así a nosotros se nos implanta Cristo, la palabra en nuestra mente, para ser semejantes al Señor. Y eso no lo digo yo, ¿verdad?, con altivez de espíritu y decir voy a ser igual al Señor porque tengo el conocimiento. No, porque estamos aprendiendo y mucho nos falta para alcanzar al Señor. Pero esa es nuestra meta, dice, llegar a la estatura, al hombre perfecto en Cristo. O sea, eso es el término del Evangelio. O sea, para recibir la recompensa y todo, ¿verdad? Para estar allá, tenemos que ser así, como el Señor. Entonces, mis amados, aunque el hombre no quiera aceptarlo, el conocimiento viene de Dios. El reino viene de Dios. La mente que se nos fue implantada y el conocimiento viene de Dios. Todo lo correcto y santo que nos cambia nuestra actitud y nuestra forma de ser viene de Dios. Porque Él los dio primero y nos los dio a conocer a nosotros. Y no hay nada en que gloriar. ¿Ok? Ni una victoria. Ni siquiera echar fuera un demonio es de nosotros. Porque si tenemos la fe suficiente, ¿ok?, en nuestro corazón y no le tenemos miedo a los demonios y sabemos que tenemos autoridad, es porque el Señor nos dio esa palabra, nos dio esa mente por medio de su palabra. Entonces no hay nada de nosotros, mi hermano,
viene el Señor y te saca todo lo que has conocido por medio de su palabra, todo conocimiento que viene de Dios, viene por medio de la fe, por medio de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios, que es la mente de Dios, las ideas, cómo es Dios, cómo Él piensa, cómo Él tiene victoria sobre el mal y los demonios, porque Él sabe que es superior, ¿ok? Y sabe y conoce su lugar, y sabe quién es. Así nosotros sabemos quiénes somos, sabemos lo que Él nos da, tenemos la fe, cambia nuestra fe. Todo lo que antes le teníamos miedo, ya no tememos. Todo lo que antes dudábamos, ya no dudamos. Pero eso lo da Dios, ¿ok? Entonces nada de eso es nuestro propio, porque esa mente que tenemos de victoria contra Satanás viene de Cristo, viene de Dios, ¿ok? Entonces, ¿está mal lo que dice? Que de qué nos gloriamos, si todo lo que somos se nos fue dado desde arriba, ¿ok? Entendemos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Se hundía y al final se convirtió como ellos, ¿ok? Y yo decía, pero Señor, si son muertos. Y el Espíritu me hablaba y me hacía sentir en mi corazón que entendiera, ¿verdad? Que aunque son muertos, ¿ok? Podían hacerme daño. Podían llevarme a ser como ellos son, ¿ok? Y que entendiera que si estoy en medio de este mundo, tengo que tener cuidado. Que no tengo que confiarme y creerme superior, ¿ok? Y ser altivo de corazón, sino saber por medio de quién tengo el conocimiento, ¿ok? Para no ser como ellos y no caer en las mismas cosas, ¿ok? Y reconocer, o sea, no tener un corazón que me dé gloria a mí mismo, como creyéndome superior, sino sabiendo que si soy algo, que si puedo hacer algo, pues si puedo tener victoria sobre algo, toda esa victoria, todo eso que puedo hacer es por medio de Dios, que me dio su palabra y su Espíritu Santo, o sea, la fe necesaria y el conocimiento para saber quién soy, para saber para qué me hicieron, para saber que el que tiene la autoridad y el poder me dio la autoridad y el poder para hacer tales cosas. Entonces así toda la gloria viene de Dios y es para Dios y no de los hombres. Pero el hombre actúa muy diferente en su corazón, ¿ok? Mis amados. Y ser diferente a esa forma, que esa forma, mi hermano, es la que está escrita como hay que ser, es pecado, ¿ok? Y aunque, como les digo, aunque echemos fuera demonios y sanemos enfermos, pero si aún hay altivez y vanagloria, porque eso es vanagloria, o sea, creerte algo, aunque tú no lo digas, aunque tú aparezcas por ahí en los videos, toda la gloria es del Señor, ¿verdad? Y todo lo que yo hago es del Señor, pero todo lo que yo dije, ¿verdad? Es verdad. Porque el Señor me lo reveló y el Señor me dio esta autoridad y empezamos, ¿ok? A, sin darnos cuenta, desviarnos en nuestro corazón en una gloria propia. Y luego damos el término, ¿verdad? Como sabiendo que está escrito, que la gloria es toda de Dios, ¿verdad? Y que no podemos negar eso, ¿verdad? Ahí decimos al final con mala gana, ¿verdad? Pero todo es de Dios, la gloria es de Dios, ¿verdad? Pero no nos sentimos así cuando hablamos de todo lo que hemos hecho en nuestro corazón, sino que sentimos un ego oculto, ¿verdad? Entonces el Señor nos ayude. Entonces, ese era el ejemplo, ¿verdad? O sea, que es muy difícil estar entre medio de un mundo, ¿ok? Que se puede contaminar. Si no te das cuenta y no te cuidas, podemos llegar a ser igual a los muertos. Recordemos que los muertos piensan que están vivos, ¿ok? Y así. Pero al final, mi hermano, vamos a llegar a ser como muertos. ¿Por qué? Porque si entra en nuestro corazón arrogancia, vanagloria, mentira, adulterio, fornicación, y todas esas cosas entran en nuestra mente, no permitiendo que nuestra mente y nuestro actuar y nuestra forma de ser sean como Cristo es, ¿ok? Al final, sin darnos cuenta, mis amados hermanos,
y pasado el tiempo, vamos a estar tan muertos como el mundo. ¿Ok? A eso va la palabra, mis hermanos. Que nos cuidemos, que nos preocupemos, que seamos juiciosos con nosotros mismos, que veamos la realidad de nuestro corazón. ¿Ok? Y que pidamos a Dios misericordia para cambiar nuestras faltas por nuestra forma incorrecta de ser delante de Dios. ¿Ok? Que aunque el Señor, mi hermano, le haya hecho un gran cambio a alguno, que haya venido de verdad, y como lo recuerdo, como me mostró y hizo tantas cosas, y a otro, ¿verdad? Un cambio que también fue grande, pero a lo mejor simple o más simple el de allá, pero lo cambió, pero le entregó el conocimiento. Ninguno es más, ni ninguno es menos, mis amados hermanos. Menos somos cuando nos creemos algo, cuando nos creemos superiores a los demás. ¿Ok? Gloria a Dios que somos y tenemos la palabra y creemos en ella por medio de la fe que es en Cristo y que nos hace una mente diferente al mundo. Una mente, ¿verdad?, que no tiene miedo al mal, que no tiene duda, ¿verdad?, como para que jueguen con nuestro corazón por medio del miedo, por medio de muchas cosas. ¿Ok? Entonces, el Señor tenga misericordia, mis hermanos, porque estamos muy expuestos. Esto lo hablo porque veo, ¿verdad?, muchos hermanos que con el tiempo están muy desviados, ¿verdad?, de la mente de Dios. Y que pasa el tiempo, ¿verdad?, y se casan y se olvidan del comportamiento en Dios y empiezan a tener un comportamiento igual que el mundo. Y viviendo en un título, ¿verdad?, de un nombre, de un canal, que luego lo hacen, ¿verdad?, un ministerio y así. Y conservando eso piensan que sigan en Dios. Pero no, mis hermanos, lo que tenemos que conservar en nosotros es la mente, la palabra de Dios en nosotros. Y conservar esas cosas nos hace un comportamiento muy semejante, ¿verdad?, y un actuar muy semejante al que siempre hemos tenido en el Señor. Y que si alguna cosa cambia, solo tiene que cambiar mejorando un comportamiento en Dios. O sea, mejorando algo que hacemos que todavía no es en Dios, que todavía, mi hermano, no nos da la perfección en la justicia. Todas esas cosas las debemos echar fuera, ¿verdad? Y el cambio que debemos tener es dejar esas cosas para hacer las cosas en Cristo, para hacer lo contrario a lo incorrecto, para hacer lo correcto en el Señor, lo que Él nos manda exactamente. Esos son los únicos cambios que podemos tener como cristianos, ¿ok? Y no, mi hermano, cambios que nos vuelvan a ser el de antes. Pues, mi hermano, el que toma el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Eso quiere decir que no retrocedamos en nuestro comportamiento espiritual, pues el reino de Dios es espíritu. Y Dios trabaja con nuestro espíritu, con nuestra mente. Y mirar hacia atrás, ¿verdad?, quiere decir que vamos a volver a muchos comportamientos semejantes a como éramos antes, a volvernos ciegos como antes y alejarnos de Dios como antes estábamos lejos, y a tener nuestro comportamiento igual al mundo como antes éramos igual al mundo. Pero no, mis hermanos, el que quiere ir hacia arriba tiene que dejar todo, ¿verdad?, todo lo que creyó muy valioso, todo lo que creyó muy increíble, ¿ok?, y volver a Dios. En mi mente, ¿verdad?, antes de comenzar todo esto, tenía muchas ideas y cosas, pero al final les exhorto esto. Y como Dios quiera, ¿verdad?, y el que entienda, entienda, ¿verdad?, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga entendimiento que entienda, y que el Señor, ¿verdad?, ponga la claridad en cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cristo bien, estamos en los últimos tiempos. Cada vez, ¿verdad?,
se ve más cercana la realidad de lo que Dios nos ha mostrado, de guerras en el mundo, en todos los países, aún en este, ¿verdad? Hambre y dificultades muy grandes. Pues, mi hermano, para que el mundo cambie y cambie de un momento a otro en un mundo, ¿verdad?, que se puede vivir y hay una buena relación unos con otros, la capacidad de destrucción del pecado, del mal, ¿verdad?, está bien grande. Y para que ocurra un cambio, ¿verdad?, rápido, en un momento a otro, y que de una vida normal mueran millones y millones de personas por avaricia, por maldad, por intereses propios, ¿verdad?, y por intereses de poder, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Ok? El poder destructivo del mal y del pecado y del mundo, de la mente del mundo, se ha vuelto grande, ¿verdad? O sea, la capacidad humana se ha vuelto grande. En cualquier momento, en una mala decisión, en una ira, en un rencor, ¿ok?, puede ocurrir, ¿verdad?, y cambiar todas las cosas que Dios nos ha avisado, que Él ha mostrado: guerras, hambre, ¿verdad?, dificultades grandes, cambios drásticos sobre la tierra, ¿ok? Que en un momento, ¿verdad?, está todo bien, normal, y que de golpe, ¿verdad?, mucha mortandad, muertes, plagas, enfermedades. Y cada vez vemos más cerca y más seguro que esas cosas han de venir muy pronto. Entonces, ya que el Señor nos ha advertido todas esas cosas, sabemos que nuestra seguridad y nuestra roca es Dios, y que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dando a entender, mi hermano, que los alimentos humanos no son superior al poder de Dios, que no podemos cambiar, mi hermano, como prioridad el alimento humano y abastecernos nuestras despensas de cosas de la tierra y abandonar la necesidad de estar en la plenitud del Espíritu Santo de Dios, porque Dios es el que da vida, y que la vida está en Dios, no en un pan, ni en una comida, ni en una despensa. ¿Ok? Eso lo dice la Escritura y no lo digo yo, y que lo he querido explicar de muchas formas, pero siguen por ahí. Mi hermano, no se dejen guiar por Ramashalakán, mi hermano. Cualquiera le pone ímpetu y habla y enreda su lengua. Los demonios también hablan en lenguas espirituales, que son lenguas de engaño, ¿ok? Que lo único que traducen en la mente del hombre que lo está haciendo, sabe que está mintiendo y aparentando ser una unción de Dios. He visto cosas por ahí, mi hermano, que hablan con el mismo ímpetu que hablan en las congregaciones y en todo, que parece que te entra el corazón cuando te... Y arrepiéntete y sálame, y que le ponen ese ímpetu audible humano a homosexuales. No que se arrepintieron. O sea, no estoy hablando de homosexual que era homosexual y que Dios le cambió. No. Estoy hablando de homosexuales que siguen siendo homosexuales y que lo hacen tan idéntico a un verdadero siervo. ¿Ok? Pero que no se dejen guiar por el tono de voz y que se parece que entra a mi corazón. Pero ¿será de Dios lo que está entrando a tu corazón? Reconoce esa palabra como la justicia de Dios, el Dios que te habla al corazón diciendo que no ames el mundo, la riqueza, ¿ok? Porque no es como tú te sientes, oye, este entra a mi corazón, pero mi hermano, si tenemos al diablo en el corazón, no hemos conocido nunca a Dios, y si el diablo viene y nos mueve con más ímpetu para que sintamos cosas raras, y porque sentimos cosas raras ya vamos a decir que es Dios, a Dios lo reconocemos por su palabra, ¿ok? Y que si viene un espíritu, yo tengo que reconocer lo que está dentro de la palabra de Dios, en la justicia y en la verdad. Y ese Dios que me habla ahí, que me aparta del mundo y de la riqueza y que no las ame. Y si viene otro espíritu, y aunque yo sienta fuego y sienta que tiembla mi corazón, ¿verdad? Pero el espíritu me viene a decir que me viene a premiar y a dar riqueza, a dar lo que yo quiera, a complacerme en todo, ¿ok? Y no me habla de justicia, de verdad, de predicar el evangelio,
de las cosas que Dios realmente manda, de piedad, misericordia, me está viniendo un espíritu que me está haciendo más avaro, que me está haciendo más mi hermano inhumano, impío, pensando solo en mí y en nadie más. Y eso es lo que voy a adorar. Entonces tengo que aprender a discernir de espíritus. ¿Ok? Mis amados hermanos. Que no cualquier cosa que nos venga a sentir en el corazón, mi hermano, el miedo también te hace sentir fuerte en el corazón algo, ¿verdad? ¿Ok? El espíritu del miedo. ¿Ok? El espíritu del deseo. ¿Ok? También te hace sentir cosas que te atrapan en tu corazón. Y que si ellos se unieran para hacernos sentir un fuego y algo, ¿verdad? ¿Ok? Claro que se van a sentir cosas en nuestro corazón, pero tenemos que aprender a discernir y a tener ojos para ver que sean Cristo, que sean Dios de verdad. Y no cualquier cosa que sentimos decir esto es Dios, porque vamos a andar como ciegos perdidos. Como dice la Escritura, mi hermano, en los últimos tiempos muchos apostatarán, se irán tras espíritus engañadores. O sea que sintieron algo y se fueron tras ellos diciendo esto es Dios, y lo engañaron. Así que tengamos cuidado porque estamos en tiempos difíciles, y no porque cualquier cosa sobrenatural, mi hermano, es Dios. Recordemos que Satanás también se viste como ángel de luz, y no es novedad que sus ministros se vistan como ministros de justicia. Entonces hay que tener cuidado, buscar a Dios de todo corazón y asegurarnos de que sea el Dios verdadero. ¿Ok? Dios les bendiga, mis amados hermanos, espero les sirva la palabra, ¿verdad? Y que tengamos cuidado, pues estamos realmente en un lugar difícil, en un lugar, mi hermano, que si nos descuidamos vamos a terminar siendo muertos como ellos, ¿ok? Y que muchos que creen estar vivos están muertos. Tengamos cuidado, no nos confiemos, ¿ok? Y realmente tengamos un corazón que adentro, de verdad, le dé la gloria a Dios. Y que no finja que la gloria es de Dios mientras todavía somos muy altivos y nos falta mucho. ¿Ok? Entonces busquemos de Dios como hay que hacerlo. Busquemos seriamente del Espíritu Santo para realmente tener un corazón correcto. Sabiendo, mis amados hermanos, que no somos más que los pecadores. Que si nos alejamos de Cristo, ¿ok? Que si entra avaricia, adulterio, altivez de espíritu y vanagloria en nosotros, vamos a ser como ellos. Vamos a estar igual de ciegos que ellos. Vamos a pensar que seguimos en Dios, pero nuestro corazón ha sido contaminado. Se ha metido Satanás en nosotros y nos ha alejado de la mente de Cristo. Una mente que le da la verdadera gloria a Dios, que reconoce que lo que ha recibido viene de Dios y no de sí mismo. ¿Ok? Y que el único grande es Dios. Y que sin Dios no somos nada. Y que sin mí nada podéis hacer. Porque todo está escrito, mi hermano. Aunque Dios me dé la palabra como si se las hablara normal, todo puede sacarse de ahí de la Escritura. Porque hay un solo Dios. ¿Ok? Un solo Señor y un solo Dios. Mis amados hermanos. Dios les bendiga, abrazos fraternales para todos. Cristo viene, estamos en los últimos tiempos. Ahí estaba, ¿verdad? Tratando de hacer el video. Pasaba una cosa en un lugar, pasaba otra. Al final me vine acá, ¿verdad? Y le decía al Señor, bueno, depende de usted, ¿verdad? Yo no puedo controlar todas esas cosas. Y no me voy a, ¿verdad?, desesperar. Pero quiero hacerlo, ¿verdad? Y aquí estoy, mis hermanos, compartiéndole a ustedes, ¿verdad? Espero les sea de bendición. Espero, ¿verdad?, no nos confiemos, que busquemos realidad al Señor, ¿verdad? Y sepamos, ¿verdad? No nos confiemos. Y que busquemos tener un correcto corazón, mis hermanos, para Dios, para Cristo. ¿Ok? Les amo, mis hermanos, abrazos fraternales para todos. Cristo viene, estamos en los últimos tiempos y alabado sea nuestro Dios para siempre. Amén.